A 10 años de, hoy vamos a estar conversando con el doctor y pastor Jaime Galarza. Saludos, pastor. Bendiciones. Gracias, Rafael Ángelo, por el privilegio que me concedes de venir hasta mi casa en Guayanilla, Puerto Rico, y poder tener esta entrevista. Para mí es un regalo de Dios, ¿verdad? Y sobre todo la amistad que nos une y el compartir esta vocación, ¿verdad? Por el reino de Dios. Quise entrevistarle, ¿verdad? Porque hoy celebramos, ¿verdad? Un acontecimiento importante y nuestra vida siempre se celebran las victorias, los triunfos, las derrotas y cada evento que ha marcado la existencia. Hoy estamos a 10 años de un evento que marcó su vida, un evento que paralizó a muchos y tendremos preguntas que desarrollaremos, ¿verdad? Durante este espacio. Pero la pregunta más importante es, ¿qué de Jaime Galarza? ¿Qué del pastor? ¿Qué ha pasado con el pastor, con el doctor Jaime Galarza después de 10 años de aquel evento donde fue acusado por un acto delictivo y hubo victoria? De hecho, permítame citar las palabras del juez. Cuando leía la entrevista, veía el video de la entrevista del periódico del Sol que hizo, resaltando el aspecto y sobre todo, ¿verdad?, devolviendo la credibilidad y, cómo no, levantando su imagen, porque los medios de comunicación sabemos que son hábiles para destruir reputaciones, pero no para luego exaltar los veredictos cuando son en restaurar, restituir eso. Sí. No hay justicia restaurativa del todo. En los medios de comunicación. Es verdad, por labios del licenciado Colón, escuchaba que decía que el juez dijo que este era un caso donde él estaba más que convencido. No había estado tan convencido de la convicción de inocencia de alguien como en el caso suyo. Y me marcaron esas palabras porque el juez, ¿verdad?, pudo evidenciar, tuvo en sus manos todas las pruebas y le encuentra inocente. Ahora, cuéntanos, Jaime Galarza, 10 años después de... Ha sido interesante y si quieren ver específicamente todo lo que pasó en ese asunto 10 años atrás, Pastor Dr. Jaime Galarza TV en YouTube, busque el programa que dice La verdad y la justicia triunfan. Y yo quiero darte las gracias, Rafael Ángelo, porque este espacio me ayuda a reflexionar que mucho ha pasado. 10 años, qué rápido se han ido y que muchas cosas me han sucedido. Yo creo que todas para bien. Todo obra para bien. Sí. Y he aprendido también a transformar las crisis en esperanza. Así que yo creo que ha sido un proceso de enseñanza y aprendizaje muy interesante porque me ha permitido convertirme en un nuevo Jaime. Definitivamente. Creo que la experiencia, ¿verdad? Y máximo. Yo sé que usted tiene unas herramientas que posiblemente nosotros no tengamos. Usted tiene un conocimiento conductual, ¿verdad? Especialmente en la psicología. Aunque eso no lo exonera ni lo hace exento de sufrir. Claro. Pero tiene unas herramientas, pero saca la mejor versión de usted. Eso, yo creo que sí. Eso tienen las crisis. Las escuelas del sufrimiento tienen la capacidad de sacar la mejor versión de uno. Y yo creo que eso hizo conmigo. Pero tuve mi Getsemaní. Tuve mi Getsemaní porque... Y pidió no tomar ese cáliz, me imagino, como Dios Jesús. Mío. Sí, porque me dio ansiedad, me dio depresión, me dio ataques de pánico, me dio insomnio, me dio una desesperación. El cuerpo manifestó una sintomatología de diferentes enfermedades. Y en el momento, tengo que ser honesto, me tomó un año entero poder perdonar. Perdonar me tomó ese tiempo. Pasé la experiencia del trauma de no poder perdonar, para luego comprender que ese tiempo de un año no pude perdonar porque no me había perdonado a mí mismo. Dato importante. Y si uno no aprende a perdonarse a uno mismo, Rafael Ángelo, no puedes perdonar a los demás. Porque no abres el campo. O sea, si no me amo, ¿cómo voy a amar? Si no me perdono, no tengo la capacidad de asumir esa postura. Y hay gente que en la vida, yo creo que al igual que yo, hemos tenido esa experiencia de encontrarnos con personas que viven en una constante guerra con ellos mismos. Entonces, falta de aceptación. Y eso es lo que proyectan y reflejan en los demás. No son problemas con los demás, no son crisis con los demás, no son guerras con los demás, con ellos mismos. No, me permite el hincapié en la aceptación. Aceptar que tuvo que vivir una prueba de fuego. Me imaginaba, ¿verdad? Y yo le sigo de años, por eso no es una amistad, ¿verdad?
Aparte, como ya bien cité, ¿verdad? Compartimos esta vocación por el Evangelio. O sea, ambos somos evangelizadores. Yo le veía y muchas veces, ¿verdad? Cuando estuve en su proceso, me podría imaginar a San Pablo cuando la carta a los Corintios cita que habíamos perdido toda esperanza de salir con vida. Ay, sí, porque recuerdo ese pasaje. Sí, porque usted es acusado. A usted le tocó treparse a la cruz y vivir lo mismo que Jesús, perder el ministerio, porque Jesús cuando fue crucificado perdió su ministerio de maestro, perdió sus seguidores, sus discípulos, perdió sus títulos, y lo peor que hace la sociedad, y no la juzgo, nosotros todavía no hemos madurado para darle el beneficio de la duda a las personas. Por lo general, por la opinión pública ya condenamos. Sí. O emitimos una opinión final cuando no damos el espacio al proceso. Pues me imagino que ese Getsemaní, el treparse, ¿qué vivió el doctor Jaime Galarza, el pastor, en ese proceso? Y sobre todo, y lo digo con gran respeto, pero sobre todo con gran conocimiento por lo que veía, usted es una figura relevante en el país. Por la gracia de Dios, Dios exaltó su ministerio en los medios de comunicación, radio, televisión, viajando el mundo entero, y verse ahora solo, marginado, como el pastor ahora sobrevive. Ay. Realmente ha sido un proceso complejo y complicado. Fíjate, Rafael Ángelo, ¿verdad? Que no quiero venir aquí a presentarme como, el pastor misionero de la super fe. El que, que no le duele aquí, no le duele. Mire, me dolió hasta el pelo. Y el poco que me queda, porque los que me conocen de años saben que antes yo me parecía a Cepillín, ¿verdad? Así es que tenía el pelo largo y toda esa cosa. Pero ya no me queda casi nada. La verdad del caso es que tuve que enfrentar procesos de salud muy serios. El primero de ellos que me enfrenté fue sarna humana. Yo fui a médicos. ¿Sistema nervioso? Sí, el sistema nervioso central, simpático y parasimpático hizo su concierto y manifestó y me dio sarna humana. Me dio también un arresto de voz extraordinario que terminé siendo operado por tercera vez de cuerdas vocales. Después de ese proceso, también, pocos años después, me diagnostican con cáncer de vejiga. Desde entonces me han operado 5 veces, 16 tumores, más de 20 procesos de citoscopía, relacionado con eso. Anteriormente yo había sido operado de la espalda por un accidente que tuve y todo esto hay un denominador común: el estrés excesivo, el saberse uno inocente, que es la parte que yo quiero resaltar, porque yo la he vivido. La empatía. Sí. Lo he sido también, aunque no de una forma como usted, ¿verdad?, en los tribunales. Pero, bueno, mentira, una vez también me acusaron por un accidente y Dios me libró. Pero sí, es más en el discrimen y en el señalamiento, cuando uno sabe que es inocente. He perdido el sueño, la alimentación, mi estado de ánimo cae. Levantarse de allí es duro, pero yo sé que en usted habitaba algo porque lo viví en mí. ¿Fue difícil? Que la verdad la conoció usted. Exacto. Y la verdad es la que siempre hace libre a uno. Y es la que prevalece. No, definitivamente. Y te cuento que aún con todas esas cosas que me pasaron y demás, en términos del cuerpo, respondiendo por el estrés oxidativo, porque no voy a venir ya te lo dije, no me voy a pintar como lo que no es. ¿Y qué es reacción natural del ser humano? Sí. Tuve que entonces detenerme y decir, bueno, Jaime, ¿qué vas a hacer con esto? Y ahí empecé a ver los personajes bíblicos. José, el cuarto patriarca de Israel. Job. Vi a Pedro, vi a Pablo, vi al apóstol Juan. Jacobo y Santiago fueron bañados en aceite y quemados en una hoguera en Roma. Y el mismo sufrimiento de Jesús. Que ya no era literal, ahora tuvo que asumir la postura y ponerse sus pantalones porque está viviendo el mismo martirio, aunque desde otra perspectiva, pero es martirio. Sí, ciertamente. Y entonces darme a la tarea de pedirle a Dios sabiduría para que me ayudara a transformar esa crisis en esperanza. Y una de las cosas que entendí que Dios me estaba pidiendo en ese momento era compartir qué había aprendido en ese proceso. Es lo más importante, el yugo, que es una enseñanza. Sí, estamos de acuerdo.
Y te puedo decir que, como mencionamos hace un momento, salió la mejor versión de Jaime. Mi práctica profesional se triplicó. Mis seguidores en las redes se cuadruplicaron. Comencé a tener una exposición mayor. Que ya poseía. Sí, correcto. Y comencé a dar seminarios y talleres de cómo transformar la crisis en esperanza y de cómo cuidarse. Cuando Dios te llama, te asigna un ministerio, te declara con una vocación y te pide que le seas obediente. Porque, Rafael, tengo que aceptar que en un momento me desenfoqué, en un momento abracé un poco más mi carrera profesional de profesor universitario y comunicador social de radio y televisión, mi práctica privada y los talleres y seminarios que daba en mi escuela a través de mi corporación, y regresé al primer llamado y la primera vocación, el ministerio pastoral. Ahora soy pastor misionero para América Latina y el Caribe. Estoy asignado entre México y Cuba, haciendo un trabajo extraordinario. Sí, sí. Allí donde ahí, la prensa, sí, donde la necesidad es palpable, donde Dios no es solo hablarlo, hay que llevarlo físicamente, sí, con el amor, con la caridad y supliendo necesidades físicas y materiales. Trabajo con comedores comunitarios Brisas de Manuel en Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, con otro proyecto en Nuevo Progreso, México, en Reynosa, que son fronteras difíciles, sí, porque son niños del cartel. Allí trabajamos con ellos no tienen certificado de nacimiento, no, sí, tienen, claro, identidad legal en algunas ocasiones. Una realidad difícil, sí, y lo hacen pues porque precisamente esa es la cultura, ¿no? Entonces tengo que enseñarles el amor de Dios y de Jesús con enseñanza lúdica, juegos, tarjetas, colores, pulseras, a veces que usamos las pulseras para decir, mira. La pregunta es, ¿se hubiera visto usted allí antes de esta experiencia? No, ¿O solo estuviese pensando que en los púlpitos, en las cámaras y los reflectores de los medios donde ya usted tenía una buena exposición? Así mismo, jamás pensé que Dios me iba a abrir una puerta para trabajar con los menos afortunados, con los pobres de espíritu y con aquellos que fueron extranjeros y advenedizos como inmigrantes. ¿Sabes que caminé con los inmigrantes desde Panamá hasta México? ¿Hizo esa travesía? Sí. Como un ilegal. Sí, porque usted no va a otro país sin permiso y está haciéndola definitivamente expuesto a la exportación, a la deportación, que creo que la vivió, ¿verdad? Sí, en Costa Rica y en Nicaragua. Wow, y apresado algunas horas también, presionado a ver si era un espía americano o algo así, porque yo soy ciudadano americano, exacto, como puertorriqueño que soy. La razón, ¿verdad? ¿Quién va a exponerse a menos que haya un llamado de Dios? Sí. Y que usted esté buscando una experiencia que la literatura no se le ofrece. Sí, señor, así mismo. Otra experiencia maravillosa que tuve en estos 10 años que han pasado es que mi sueño de ir a Grecia, Turquía, donde están las ruinas de las, sí, iglesias del Apocalipsis, sí, Israel y también Roma, se me cumplió en ese periodo, específicamente en el año 2019 para mi fecha de cumpleaños. Yo lo que digo es que ¿cuántas veces tú has vivido esto que yo? Que se cierra una puerta, pero Dios te abre una ventana. Y se cierra una ventana y Dios te abre una rendija. Y ¿sabes qué aprendí, Rafael Ángelo? Y que si se cierra la rendija, pues yo me tomo una chiquitolina y me meto por donde sea. Así es, Dios. Porque no hay de otra. Me acuerda a un gran pastor, ¿verdad? Que he recibido buenas enseñanzas de él, Rubén Arroyo. Ah, sí, el doctor Rubén Arroyo. Él fue discípulo del doctor Luis Ángel Díaz, que creó la Biblia del Pescador. Muy bien, pues recuerdo que en uno de los talleres de liderazgo que acudía, y él también estaba y era uno de los exponentes, él decía que Dios era más sobra con una gaveta, más abierto con una ventana. Sí, que Dios sale por donde uno no se lo imagina. Y me gustó esa expresión porque es la realidad. Donde los hombres cierran puertas, Dios se encarga de que sus hijos transiten. Y no, obviamente, ¿verdad? Porque hay propósito eterno. Si no hubiera propósito eterno, no sucediera. Así es. En usted. Cuando yo reflexiono en estos 10 años después de aquel evento, y es que fue traumante para nosotros los cristianos, porque, ¿cómo no? Somos humanos y lo primero que llega a la mente es, falló.
Sí, claro. Cometió la imprudencia, será culpable. Y cómo no, en la madurez que ya uno asume y uno viendo, pues uno da el beneficio. Pero ver esa experiencia de que le tocó vivir, muchos tuvieron que tener decepción, muchos debieron haberse apartado de usted. Yo sé que las sierras se le cerraron, Sí. pero ¿por qué resalto este aspecto? Porque como continuó con su amistad y viendo el mover de Dios en su ministerio, he visto los lugares donde Dios lo lleva. Y entonces todo obra para bien para aquellos que han sido llamados, para aquellos que aman al Señor. Y usted ha evidenciado amor por Dios, amor por la humanidad. Porque en su postura hubiese sido muy fácil mandarlos a todos para el otro lado, dedicarse a su profesión, que usted es un doctor, usted está académicamente capacitado para ejercer y estar en cualquier otra parte menos en las necesidades del pueblo de Dios. Sí. Pero usted ha asumido la postura, o sea que hay crecimiento personal, profesional y espiritual, pero sobre todo la evidencia del llamado eterno en lo que ha pasado. Aprendí a conquistarme a mí mismo, Rafael. Hay un texto sagrado que dice, mejor es conquistarse a uno mismo que conquistar 1000 ciudades. Y Alejandro Magno, el gran conquistador griego, conquistó 1000 ciudades llegando hasta la India, pero nunca se pudo conquistar a sí mismo. Y estos años me han servido para conquistarme a mí mismo, especialmente la parte socioemocional, y ahora poder ayudar a la gente que cuando pasan momentos críticos, difíciles, yo les pueda decir, hey, si yo pude, tú también puedes. Y esa es la diferencia en la consejería, porque la literatura, vuelvo y repito, la literatura está allí, pero la experiencia vivida no hay cómo suplirla. Es el mejor maestro. Y el dolor, nosotros, ¿verdad? En nuestros ministerios sabemos, ¿verdad? No hay ningún ministerio de fanfarria, de mucho aplauso, no. Un verdadero ministerio de Dios es sufrido. El cristianismo es un cristianismo sufrido. Lo que pasa es que uno torna eso en amor, en esperanza, y uno sabe vivir a través de la esperanza. No estoy diciendo que usted se tira a sufrir todos los días, eso no es lo que estamos hablando. Pero sabemos claramente hoy, y está definido, Jesús nos dijo, ¿no? Van a recibir persecución, fuimos advertidos, pero vivirlo es distinto, porque la perspectiva cambia. Y en su predicación, ¿cómo ha cambiado? Ay, ¿de qué forma? Siempre mi estilo fue una predicación pastoral didáctica. Pastoral porque el acercamiento pastoral, ¿verdad? Yo sé que tú también. La tarea pastoral no es un título. No es una chapa aquí que diga tarea pastoral. La tarea pastoral es una misión, es una función. Y yo sé que estás involucrado en ella. La pastoral es de toda la iglesia. Mi mensaje pastoral didáctico ahora ha cambiado de tal manera que siempre cuando ahora leo la Escritura Sagrada y voy a reflexionar para un estudio bíblico o para un mensaje, le trato siempre de hacer el abordaje de rodearlo con la experiencia. Por la experiencia que uno vivió. Ya son los lentes, ya cambiaron. Mis lentes espirituales cambiaron. ¿Cómo ve la vida? Sí, verla de otra manera. Y que te tengo que decir esto. Está en mi libro, Señor, nunca dejaré de amarte. Pues leí, excelente su testimonio y su experiencia. Allí cuento una experiencia un poco, es difícil, ¿verdad? Pero es así, donde tuve un pensamiento, tuve una imagen breve de segundos de verme ahorcado en el family de mi casa, en la parte de la sala. El escape, ¿no? Lo que le llamamos el escape. Y entonces, a la misma vez, ¿verdad?, que tuve esa experiencia, poder recordar las palabras de una mujer que fui pastor de ella en Guayama, que acostumbraba a decir cuando me ponía fogoso en la predicación. Tú eres fogoso también en la predicación, que yo te he visto. A veces las emociones fluyen. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Y cuando pude pronunciar esas palabras, aquella imagen se difuminó. Entonces, cuando un paciente ahora viene y me dice, doctor Galarza, yo tengo pensamientos, ideas suicidas, yo soy muy cuidadoso para hablarle, porque yo también pude haber terminado en una experiencia donde, ¿sabes qué? Hay personas que con cosas menos a las que yo viví se han privado de la vida. Se han privado de la vida. Una película que se llama Persecute. Traten de verla.
parecía mi historia previa a lo que yo viví. Porque a veces ese es el precio del discipulado. Llamado. Todo tiene un precio. Y lo que debemos entender y la enseñanza que debemos, ¿verdad?, de apropiarnos de ella, ya que yo aprendí esto en el liderazgo. ¿Para qué vivir de mi propia experiencia? ¿Para qué sufrir si yo puedo aprender de la suya? Yo prefiero aprender de la experiencia suya de cabeza ajena que de la mía. Obvio, no me voy a exonerar ni voy a estar limitado a no vivirla, pero como servidor de Dios, como alguien que ha querido entregar por amor, porque entendí el amor de Dios, y ver que está garantizada esa persecución, que cuando en el flor indigo la flor, sino en el momentum más culmen del ministerio, Sí. siempre el demonio, que el Señor reprenda, va a sacar sus tentáculos, va a estar allí porque se estaban alcanzando vida y estaba usted empezando a penetrar, y esto es lo que uno puede llegar en el discernimiento. Cuando los medios de comunicación, cuando la tecnología va avanzando, y yo que soy un amante de sus enseñanzas, porque usted es muy práctico, pero también sabe llegar al corazón de una forma muy peculiar, que eso es lo que siempre me ha llamado la atención de su ministerio. No es tanto teologar, doctrinal, que nos vamos por allá para impresionar a los hombres, sino que usted siempre ha querido buscar el corazón del hombre para sanarlo. Me queda claro eso. Sí. Ver que en ese momento llega el ataque. Nosotros los guerreros de Dios sabemos que era un ataque del diablo. Nosotros sabíamos que, como Pablo, como todos estos siervos, que cuando llegó el momento de su mayor cosecha, fueron sacados porque el enemigo se levanta, a usted le tocó vivirla, y nosotros debemos reflexionar. Aquellos que tenemos este llamado de Dios, de que aquí hay alguien que hoy puede dar testimonio. Tenemos aquí un pastor que nos da una enseñanza, pero que no ha sido un proceso fácil. Definitivamente. Y lo más que me ha impresionado usted es que conozco al Jaime de antes y el de ahora porque lo escuchaba. Y ver que fuese donde está la necesidad, que es lo que se necesita. No necesitamos gente en los púlpitos buscando cámaras ni aplausos. Necesitamos gente restaurando el altar del corazón de los adoradores de Dios, que somos sus hijos, que hemos llenado el corazón de bobadas. Sí. Y Dios lo ha usado usted, alguien que es un doctor en psicología, un pastor con experiencia, a vivir un trauma, a vivir una persecución, una injusticia. Pero Dios se encargó también de exaltarle. Sí. Dios se encargó también de públicamente dar a conocer el veredicto, que fue inocente en toda, y no hubo una apelación porque la evidencia era contundente de su inocencia, para mostrarnos, cuídense como usted dijo. Sí. Y fíjate que decía la gente, pero si se consiguió al licenciado Pedro Colón Santiago, que con ese saca el que sea. Hoy, pero un mes después, el FBI hizo un operativo donde desmantelaron una banda de policías corruptos, que era la que se llamaba los suricatos. Y ahí estaban las personas implicadas en mi caso. Y eso sirvió para, de alguna manera, Dios reivindicarme en el asunto. Aunque todavía 10 años después hay gente que yo no he sabido nunca más de ellos. Se van a apartar. Sin embargo, yo tengo que celebrar el que tú hayas llegado a mi vida, tu familia haya llegado a mi vida, tu esposa, tus hijos que he conocido, que he compartido, que he estado allí en tu casa, compartido allí. Y te tengo que decir algo. Gente diciéndome, oye, ¿y qué es lo que tú te traes con ese católico? Con el predicador ese católico, con el evangelista católico que... Oye, pero espérate una cosa. Ese es mi hermano, ese es mi compañero en el ministerio, es mi colega ministerial, al que sigo. Y que entonces estuve recientemente una semana sin internet y no he podido seguir. Y siempre que tengo la oportunidad comento porque me gusta el contenido, porque tenemos mucha afinidad. Nosotros tenemos madurez de saber que servimos a Dios sobre todas las cosas. Y no tenemos que ver lo que nos separa, Rafael Ángelo. Y de hecho, para aquellos, ¿verdad?, que sé que tienen ese pensamiento, igual en nuestra iglesia, esa es la inmadurez. Pero lo que no saben es que eso solo dejaremos para algún día, porque Él lo testifica desde las plataformas que Dios le ha dado y yo desde las mías, los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas y cómo Dios lo ha utilizado como un instrumento de su gloria para cosas sobrenaturales que a la razón, al intelecto, a la ciencia eran imposibles. Pero eso es otro tema. Y quiero aquí dar públicamente testimonio de cómo he seguido las enseñanzas de Rafael Ángelo, porque cuando
porque el corazón mío necesitó ser procesado para que la humildad verdadera aflorara. Y ahora cuando yo escucho desde un niño, Rafael, hasta un erudito, yo abro mi corazón. Señor, háblame, enséñame algo. Ay, Rafael, y me gustan esas frases de anclajes tuyas, que las he usado también, pero te cito, ¿verdad? Te cito. Sí, y entonces, porque esa es la riqueza de poder encontrar gente que te acompañe, te apoye y sea solidario contigo en el camino. Hay gente que dice, cada día más. ¿Qué será de la vida de Jaime Galarza 10 años después? Porque creo que está solo, más solo que nunca. No estoy más solo que nunca. Mire, Rafael Ángelo es un ejemplo de que no estoy más solo que nunca. Estoy más acompañado. Sí extraño a alguna gente que se fue. Evidentemente hay relaciones que se extrañan. Pero si se fueron, nuevas. Sí, pero si se fueron y no fueron capaces de acompañamiento, están llamados a una reflexión, a una autoevaluación de sus creencias, porque el llamado del cristiano es amar. Yo les voy a regalar una enseñanza en un segundo que he estado reflexionando, la voy a predicar próximamente. Si Jesús condenara, ¿qué sería de la samaritana? Ay, Dios mío. De la que ungió sus perfumes con lágrimas, de la adúltera. Entonces, la evidencia en la adúltera estaba allí, fue evidenciado su pecado. Jesús no dice eso. Entonces, ¿por qué digo estos personajes? ¿Por qué coloco esto desde esta perspectiva? Porque el cristiano tiene que aprender a restaurar y sobre todo, ¿quién es perfecto en este mundo para no cometer un error? Porque de ser así, Jesús hubiera abandonado a Pedro. Pero ese es otro tema. Sí. Ahora bien, Jaime Galarza, 10 años después, es una bendición que esté la salud recuperada. El ministerio sigue floreciendo, impactando más vidas, pero sobre todo sabemos que la revelación del Eterno sigue manifestándose en su corazón. Sí, Señor. Y con planes, proyectos, vienen nuevos libros, vienen nuevos proyectos juntos. También vamos a seguir bendiciendo a la gente dentro y fuera de Puerto Rico. He aprendido a amar a México de una manera tan extraordinaria. México me ha bendecido mucho. He ido a Cuba más de 10 veces, he ido a México sobre 20 veces en este tiempo y sé que lo que he aprendido allí lo traigo acá, de aquí me lo llevo allá a las comunidades hispanas en los Estados Unidos y realmente puedo decir, Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Amén, amén. Y eso es lo hermoso, ¿no? De todo obra para bien, volvemos a citar. Yo creo que usted tuvo que vivirla, ¿verdad? Porque es muy fácil hablarlo, pero vivirlo. Ahora, si hoy usted tuviese de frente a aquellos que levantaron esta calumnia, aquellos que le hicieron perder el dinero, su ministerio, ¿qué le diría en esa cama? Le diría lo que Dios me enseñó. ¿Cuándo vas a perdonar a los instrumentos que yo usé para bendecirte? Delante de Dios y del Espíritu Santo, Rafael Ángelo, te digo, les diría, gracias por haber sido instrumentos de bendición a mi vida. Porque ustedes me salvaron sin saberlo, de mi desenfoque, del camino errado en el que me había desviado porque había olvidado mi primer llamado y mi primera vocación. Los títulos me los quité, dejé de usarlos. Ahora los estoy usando otra vez porque alguien me dijo, hey, más que los títulos es cómo tú te enfrentas a esos títulos. Y he regresado a mi primer llamado y mi primera vocación y creo que no tengo dinero en el mundo para pagarles a todos ustedes que hayan sido instrumentos de bendición a mi vida para Dios. No permitirme quedarme caído ni en pérdida, porque no me caí, salté y no perdí, sino que gané gracias a ustedes. Amén. Esas son palabras solo de alguien que ha pasado un proceso sanador. No se puede hablar lo que no se siente y lo sabemos Dios, y es lo que debemos de concluir, ¿verdad? En esta entrevista, que los propósitos de Dios no los va a detener el hombre. El llamado, Dios lo perfecciona, no lo destruye, lo perfecciona. Y creo que fue lo que usted tuvo que vivir y lo que ha evidenciado
perfección dentro de la palabra de amor, de una espiritualidad más elevada, una conciencia terrenal más arraigada, la necesidad. Así que agradecemos al cielo, agradecemos a Dios por su vida, por su ministerio, por la experiencia dolorosa, porque hoy tenemos un nuevo siervo de Dios que vivió un proceso y nos enseña a nosotros que para Dios nada es imposible. Así mismo. Así que, amados, le invitamos a que continúe apoyando nuestros ministerios de manera particular, Dr. Jaime Galarza. Así que sea de bendición esta entrevista, compártala por amor a Cristo. Esta experiencia no se hizo para quedarse aquí, sino para que el mundo entienda que Jesús está vivo y tiene poder. Bendecidos.